¿Alguna vez han mirado una fotografía antigua, tal vez de la época de sus abuelos, y han notado algo curioso? Un marinero con un tatuaje de un ancla, una mujer con las orejas perforadas. El arte corporal ha sido parte de la expresión humana durante más tiempo del que imaginamos. En las culturas antiguas, las marcas en el cuerpo no eran solo declaraciones de moda. Contaban historias, marcaban rituales, susurraban creencias y tradiciones transmitidas de generación en generación. Imaginen el pinchazo de un hueso afilado sobre la piel, la savia de una planta transformándose en tinta. No eran simples adornos, eran declaraciones. El tatuaje de un guerrero podía contar las batallas libradas y las victorias conseguidas. Las perforaciones de una mujer podían indicar su posición dentro de una tribu, su disponibilidad para el matrimonio o su conexión con el reino espiritual. Y entonces la pregunta permanece: ¿cuál es la verdad sobre los piercings y las modificaciones corporales? ¿La Biblia, ese texto antiguo que ha moldeado civilizaciones, ofrece una respuesta definitiva? Embárcate con nosotros en un viaje para descubrirlo. Esta es una pregunta que probablemente te hayas hecho antes, especialmente si alguna vez has sentido la emoción de una nueva perforación o has considerado la idea de hacerte un tatuaje. Dios, el creador del universo, ¿realmente se preocupa por lo que hacemos con nuestro cuerpo físico? ¿Acaso un pequeño brillo en la nariz o un dragón en el bíceps influye de alguna manera en nuestra posición espiritual? Algunas personas señalan versículos específicos que parecen condenar cualquier forma de modificación corporal. Argumentan que nuestros cuerpos son templos sagrados y puros y que marcarlos es una forma de profanación. Entonces, ¿cómo podemos encontrarle sentido a todo esto? ¿Cómo podemos conciliar las antiguas tradiciones de modificación corporal con las enseñanzas de la Biblia? Nuestra exploración nos lleva atrás en el tiempo, entre los pergaminos polvorientos del Antiguo Testamento y los bulliciosos mercados del Imperio Romano. Nos sumergiremos en la historia de las modificaciones corporales, examinando su significado en diferentes culturas y religiones. Examinaremos los argumentos a favor y en contra de las modificaciones corporales, explorando los textos bíblicos a menudo citados en estos debates. Así que abróchense los cinturones, tomen su Biblia o una versión digital y embarquémonos juntos en esta fascinante exploración. Bueno, vamos a aclarar algo que ha preocupado a la gente durante siglos: la Biblia y lo que dice sobre nuestro aspecto físico. Verán, la Biblia no es solo un viejo libro de reglas polvoriento. Es una historia de amor, de hecho. Se trata de Dios, esa fuerza que está más allá de nuestra comprensión, que se acerca a la humanidad, deseando conectar con nosotros en lo más profundo de nuestro ser. Y parte de esa historia tiene que ver con nuestros cuerpos. Leemos en el Génesis que Dios nos creó, hombre y mujer, a su imagen. Esto sugiere que hay algo sagrado, santo, en nuestra existencia física. Creados a su imagen. Templos o lienzos. Uno de los grandes temas que se destacan en este debate es la idea de que nuestros cuerpos son templos. Probablemente lo hayan escuchado antes, ¿verdad? Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Pero qué significa eso realmente? Significa que deberíamos tratar nuestros cuerpos como esos grandes templos antiguos que vemos en imágenes, prohibidos a todo lo que pueda considerarse, digamos, un poco mundano. Después de todo, los templos no eran solo edificios vacíos. Eran lugares de culto, sí, pero también lugares de encuentro, de celebración, de vida. La paradoja de la pureza. La apariencia exterior o la transformación interior. La Biblia habla mucho sobre la pureza. Es un tema importante, especialmente en el Antiguo Testamento. Pero aquí está la cuestión clave. Al profundizar un poco, te das cuenta de que la pureza bíblica no se trata solo de la apariencia externa. Se trata del estado de tu corazón, tus intenciones, tus acciones. Piénsalo. Jesús mismo no era precisamente un fanático de las reglas sobre la apariencia exterior.
Se relacionaba con recaudadores de impuestos y pecadores. Desafiaba a la élite religiosa, tan concentrada en seguir la letra de la ley que había perdido completamente el sentido. Una alianza grabada en la piel, el misterio de la circuncisión. Bueno, ya sé lo que estáis pensando. Un momento. ¿Acaso la Biblia no condena específicamente los tatuajes y los piercings en el Levítico? Y tendríais razón, se habla de algo así. Pero antes de sacar conclusiones precipitadas, debemos examinar este pasaje en su contexto. El Levítico habla de la pureza ritual, las leyes que regían la relación de los israelitas con Dios y entre ellos. Y uno de los rituales clave era la circuncisión. Entonces, cuando el Levítico prohíbe los tatuajes y las escarificaciones por los muertos, es importante recordar que estas prácticas a menudo estaban asociadas con rituales paganos, con la adoración de ídolos y prácticas que iban directamente en contra de la fe de los israelitas. Marcados por la identidad, el lenguaje ancestral del arte corporal. Ahora bien, ¿y si retrocedemos un poco en el tiempo? A una época muy anterior a Instagram y a los estudios de tatuajes en cada esquina. Cuando el arte corporal no era solo una declaración de estilo, sino un lenguaje en sí mismo. Tomemos como ejemplo a los antiguos egipcios. Eran unos apasionados de los tatuajes y los usaban para honrar a sus dioses, marcar hitos importantes e incluso para identificarse en el más allá. Y luego estaban los celtas, con sus complejos diseños entrelazados que parecían susurrar secretos de magia ancestral y orgullo guerrero. Sus tatuajes no eran simples adornos, eran testimonios de honor, símbolos de protección, la expresión de sus convicciones más profundas. Para nuestros ancestros, el arte corporal no era una cuestión de vanidad o rebeldía, se trataba de conexión. Adornados para lo divino, joyas, belleza y significado espiritual. Ahora hablemos de adornos. Todos sabemos cómo un poco de brillo puede alegrar el día, ¿verdad? Bueno, parece que nuestros antepasados sabían algo con su amor por las joyas. Piensen en esos enormes pendientes que usaban los faraones egipcios. No era solo por la apariencia, eran símbolos de poder, de su conexión con los dioses. Incluso en la Biblia encontramos ejemplos de joyas utilizadas con fines espirituales. Entonces, como pueden ver a lo largo de la historia, las personas han utilizado las joyas y los adornos para expresar sus creencias, sus aspiraciones, su conexión con algo más grande que ellos mismos. El choque de culturas, el Imperio Romano y los primeros cristianos. Ahora demos un salto en el tiempo hasta la época de Jesús y los primeros cristianos. El Imperio Romano era la potencia dominante en aquella época y tenían sus propias ideas sobre el arte corporal. Para ellos, se trataba de estatus social. Los soldados romanos, por ejemplo, se tatuaban para mostrar su rango y su legión. Pero para los primeros cristianos, a menudo perseguidos por sus creencias, el arte corporal era un tema delicado. Creían que la verdadera belleza era interior y no una cuestión de adornos externos. El corazón del asunto, motivaciones, significados y el Dios interior. Bien, vamos al grano. Después de todas estas conversaciones sobre historia, cultura y prácticas antiguas, probablemente te preguntes, ¿dónde está la esencia? ¿Le importa a Dios si me hago un tatuaje o no? Cuando se trata del arte corporal o de cualquier otra decisión, lo que más importa es nuestra motivación. Lo hacemos desde un lugar de auténtica expresión personal, de creatividad y de conexión con algo más profundo. Una nueva alianza, una nueva perspectiva, las enseñanzas de Pablo. Ahora pasemos página y abramos el Nuevo Testamento. ¿Qué les parece? En particular, centrémonos en los escritos de un tal Pablo, una especie de estrella de rock de la iglesia primitiva, aunque al principio intentara destruirla. Las cartas de Pablo están llenas de sabiduría y consejos para aquellos primeros cristianos que buscaban comprender cómo vivir su fe en un mundo que no siempre la comprendía. No era de los que imponían reglas estrictas o declaraciones legalistas.
Sostenía que en Cristo somos liberados de las antiguas leyes y rituales, libres para vivir según la gracia y el amor. Sin embargo, Pablo destacaba la importancia de vivir una vida que honre a Dios, una vida caracterizada por la santidad y el dominio propio. El cuerpo como un lienzo. Metáforas de la transformación y la resurrección. Una de las cosas que hacen que la Biblia sea tan fascinante es su uso de metáforas, esas pequeñas figuras retóricas ingeniosas que nos ayudan a comprender grandes ideas. Pablo, por ejemplo, habla de nuestros cuerpos como templos, como ya hemos mencionado, pero también utiliza otra metáfora, el cuerpo como un sacrificio. Nos exhorta a ofrecer nuestros cuerpos como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios. Se trata de abandonar nuestros deseos egoístas y permitir que Dios actúe en nosotros y a través de nosotros. Entonces, si nuestros cuerpos terrenales están destinados a un futuro tan glorioso, ¿realmente importa lo que hagamos con ellos ahora? La libertad en Cristo. ¿Cómo guiarnos por las zonas grises de la fe? Una de las cosas complejas de la Biblia es que no siempre nos da respuestas directas. Hay muchas zonas grises, temas en los que estamos llamados a usar nuestra mente, nuestro corazón y nuestra conciencia para comprender. Y cuando se trata de modificaciones corporales, bueno, sin duda es una de esas zonas grises. La Biblia no dice explícitamente, no te harás tatuajes o los piercings son perfectamente aceptables a los ojos del Todopoderoso. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, como con la mayoría de las cosas en la vida, se trata de buscar sabiduría, sopesar los pros y los contras y escuchar esa vocecita interior. Para algunas personas, hacerse un tatuaje o un piercing puede ser una forma de expresar su fe, de marcar un momento importante en su camino espiritual. Para otros, puede ser algo que se sienten llamados a evitar, creyendo que va en contra de sus convicciones personales. Lo importante es que abordemos estas decisiones con cuidado, oración y una buena dosis de humildad. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Encontrar el equilibrio en un mundo de extremos. Creo que es importante recordar que todos estamos en un camino, ¿verdad? Ninguno de nosotros tiene todas las respuestas. Solo estamos intentando navegar por esto que llamamos vida, haciendo nuestro mejor esfuerzo para amar a Dios y amar a los demás. Y a veces nos equivocamos. Juzgamos demasiado rápido, hacemos suposiciones, nos perdemos en nuestras propias opiniones y olvidamos que todos los que nos rodean están librando sus propias batallas. Entonces, en cuanto al debate sobre la modificación corporal, tratemos de ser un poco más comprensivos los unos con los otros, ¿de acuerdo? Recordemos que el hecho de que alguien tenga un tatuaje o un piercing no significa que sea pagano o rebelde. Y el hecho de que alguien elija abstenerse de cualquier modificación corporal no significa que sea un santo o que juzgue a los demás. Lo importante es que todos estamos juntos en esto. Todos somos parte de la misma familia humana, creados por el mismo Dios de amor. Así que centrémonos en lo que nos une, en lugar de en lo que nos divide. Ofrezcamos a los demás el mismo amor, la misma gracia y la misma comprensión que esperamos recibir nosotros mismos. Más allá de la letra de la ley, en busca del espíritu del texto, podrías estar pensando, un momento, ¿no hemos pasado mucho tiempo hablando de todas las reglas y regulaciones de la Biblia? ¿Y los pasajes que parecen decir no a los tatuajes y piercings? Y tendrías razón, hay pasajes que en la superficie parecen bastante claros. Pero recuerda lo que hablamos antes. El contexto es primordial. Estos versículos fueron escritos en una época y un lugar específicos para un grupo de personas que enfrentaban desafíos específicos. El hecho es que la Biblia no es solo un conjunto de leyes, es una historia de redención. Habla del amor de Dios por la humanidad, un amor tan vasto que no puede ser contenido por nuestra limitada comprensión humana. Entonces, cuando abordamos estos pasajes delicados, debemos mirar más allá de la letra de la ley e intentar comprender el espíritu que la sustenta.
¿Qué estaba tratando de enseñar Dios a su pueblo? ¿Cuáles eran los principios fundamentales en juego? A menudo se reduce a esto. Dios quiere nuestros corazones, quiere que lo elijamos libremente, que lo amemos con todo nuestro ser, y a veces eso significa abandonar nuestras interpretaciones rígidas y dejarnos sorprender por su gracia. Volvamos a esa idea del cuerpo como un templo. Es una imagen poderosa, ¿verdad? Esta idea de que llevamos dentro algo sagrado, algo digno de respeto y veneración. Pero ¿qué significa realmente eso de tratar nuestro cuerpo como un templo? Significa que debemos vivir en un estado de renuncia permanente, privándonos de cualquier placer, de cualquier alegría. Bueno, pensemos en esos templos antiguos que vemos en imágenes. No eran edificios vacíos, desprovistos de vida o belleza. Estaban adornados con esculturas complejas, pinturas vibrantes, ofrendas que mostraban la mejor artesanía. Eran lugares de culto, sí, pero también lugares de reunión, de celebración, de vida. Así que quizás tratar nuestro cuerpo como un templo no significa negar nuestra humanidad, sino celebrarla. Se trata de reconocer el increíble regalo que se nos ha dado y utilizarlo en todo su potencial. Se trata de nutrir nuestro cuerpo, de ponerlo a prueba, de permitirle experimentar toda la gama de emociones humanas. Un tapiz de tradiciones, contexto cultural y convicción personal. Uno de los aspectos más interesantes de esta conversación es que no se limita a la teología, también toca la cultura. Lo que se considera aceptable o tabú en cuanto a la modificación corporal varía enormemente de un lugar a otro, de una generación a otra. Piénsenlo. En algunas culturas, los tatuajes se perciben como un rito de iniciación, una forma de conectar con sus ancestros o de marcar un evento importante en la vida. En otras todavía están muy estigmatizados, asociados con las pandillas, la rebelión o la delincuencia. ¿Y los piercings? Bueno, eso es aún más variado. Desde los lóbulos de las orejas hasta las cejas, desde la nariz hasta el ombligo, la gente se ha perforado el cuerpo durante milenios. Lo que puede considerarse una declaración de moda en una cultura puede ser una práctica profundamente espiritual en otra. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? Bueno, significa que debemos abordar este tema con una buena dosis de humildad y mente abierta. Debemos reconocer que nuestros propios prejuicios culturales pueden influir en nuestra interpretación de las Escrituras. El verdadero adorno, un corazón transformado por la gracia. Bien, vayamos al grano. Al final, lo que realmente le importa a Dios no es el estado de nuestra piel, sino el estado de nuestros corazones. No se trata de apariencias externas, sino de transformación interior. La Biblia nos dice que todos estamos creados a imagen de Dios, y eso en sí mismo es algo increíble. Significa que somos intrínsecamente valiosos, dignos de amor y respeto, independientemente de nuestra apariencia física. Y cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, sucede algo extraordinario. Nos convertimos en nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Nuestros pecados son perdonados y se nos da un nuevo comienzo. Esa es la transformación definitiva, la que realmente importa. No se trata de alterar nuestros cuerpos, sino de permitir que Dios transforme nuestros corazones, nuestras mentes, nuestro ser mismo. Entonces, ya sea que elijas adornar tu cuerpo con tatuajes, piercings o cualquier otra cosa, hazlo desde un lugar de amor, respeto y libertad. Hazlo porque te trae alegría, expresa tu personalidad única o te conecta con algo significativo. Y recuerda, el adorno más hermoso que podemos llevar es un corazón que ha sido tocado por la gracia de Dios. Entonces, ¿cuál es el veredicto? ¿Cuál es la postura definitiva sobre el arte corporal? Bueno, hemos viajado a través de las escrituras antiguas, ¿verdad? Hemos hablado de templos y tradiciones, de libertad y de fe. Y creo que la respuesta no se encuentra en el fondo de un pergamino polvoriento, escondida en un versículo oscuro, se encuentra aquí, en el corazón del asunto. Verán,
La Biblia no es un libro de reglas celestiales que dicta cada detalle de nuestra vida. Es una carta de amor, una historia de redención, una guía para vivir una vida que honra a Dios y a los demás. Y a veces, eso significa enfrentarse a esas zonas grises, esos temas donde no hay un simple sí o no. Cuando se trata de piercings y tatuajes, no se trata de juzgar las apariencias externas, sino de examinar nuestros corazones. ¿Lo hacemos por rebelión, por presión social o por deseo de encajar? ¿O lo abordamos con prudencia, oración y el deseo de expresar algo significativo? Recuerden, nuestros cuerpos son regalos increíbles, templos donde reside el Espíritu de Dios. Tratémoslos con respeto, cuidémoslos y usémoslos para hacer una diferencia en el mundo, adornándonos con gracia, viviendo nuestra fe con esplendor. Entonces, si estás reflexionando sobre esta cuestión de los tatuajes y los piercings, si te sientes dividido, recuerda una cosa: Dios te comprende. Él ve tu corazón, Él conoce tus luchas y te ama incondicionalmente, con tatuajes o sin ellos, con piercings o sin ellos. La fe cristiana no se trata solo de seguir un conjunto de reglas, se trata de abrazar una relación, un camino de fe único, tan diverso como las personas que lo recorren. Y este camino puede llevar a algunos a expresar su fe a través del arte corporal, mientras que otros pueden elegir abstenerse. Lo importante es abordar estas decisiones con sabiduría, humildad y una buena dosis de gracia. Extendamos esa misma gracia a los demás, reconociendo que su camino puede ser diferente al nuestro. Después de todo, la decoración más hermosa que podemos llevar es un corazón transformado por el amor de Dios, un corazón que refleja su gracia, su misericordia y su infinita compasión. Y eso, amigos míos, es una historia que merece ser contada. Que Dios les bendiga a todos. Hasta pronto, amigos.